Sí, buenas tardes con todos los asistentes al tercer y último día del curso de diseño gráfico para redes sociales. Qué gusto poderles saludar también este día viernes, esperando que de igual manera pues se encuentren muy bien. Prácticamente el día de ayer habíamos visto algunas de las herramientas con las que podemos nosotros generar un diseño gráfico de calidad, un diseño gráfico que esté y se vea estético. Como ustedes ven ahora en la pantalla, pues todavía no lo hemos acabado. Ayer empezamos a hacer ya bueno, empezamos a utilizar, más bien dicho, algunas de las herramientas. Entonces, hoy vamos a continuar con el trabajo. Al final también vamos a dar ya indicaciones también sobre el trabajo. Ayer ya igual se les explicó por el grupo de WhatsApp, pero de igual manera vamos a solventar cualquier duda del curso. Sí, sería interesante que en este último día ustedes vayan también realizando sus preguntas, sus dudas, a veces que no quedan muy claras al momento de uno, por ejemplo, estarles explicando. Yo, por ejemplo, explico, pero a veces por algún motivo tal vez no queda muy claro el uso o el funcionamiento de algunas de las herramientas. Durante estos 2 días que ya han pasado, pues bueno, habíamos visto un poco de bases que podemos aplicar nosotros al diseño. También habíamos visto, por ejemplo, ayer ya la herramienta de texto, la herramienta a breves rasgos de pluma también. Habíamos visto las herramientas también de sombra, como ustedes pueden estar viendo ahí, lo que son máscaras de recorte, cuando necesitamos pues incrustar un elemento sobre algún objeto. Sí, claro ejemplo de eso está en este diseño que ustedes ven en sus pantallas, pues lo que ayer habíamos hecho de incrustar una fotografía que lo habíamos bajado desde una de las páginas de stock que les había indicado. Está puesto ahí y generado una máscara de recorte, ¿sí? Igual hoy día vamos a seguir trabajando con lo que son los vectores. Hoy día vamos a ver cómo vamos a descargar iconos que vamos a necesitar para también nuestros diseños. Recuerden que íbamos a generar un nuevo diseño para el mismo taller de diseño gráfico para redes sociales. Ustedes podrán ver a la parte izquierda de mi pantalla lo que yo he generado. Son los colores que estamos manejando en este diseño. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden ustedes la herramienta también de cuentagotas que ayer habíamos revisado y ayer habíamos visto su funcionamiento, ¿no? Que lo que hace es replicar, por en este caso, por ejemplo, si yo quiero obtener el mismo color, ¿sí? Si es que, por ejemplo, utilizamos el cuentagotas para replicar la tipografía al mismo tamaño, también tiene una de sus funciones, la que es prácticamente la de réplica, ¿sí? Bien, colores entonces que estamos manejando, el azul, el amarillo y el blanco estamos en este caso manejando para este diseño, ¿sí? Recuerden que también habíamos visto la rueda cromática. Ustedes pueden escoger otro de los colores en base a los tonos que ustedes pueden ir escogiendo en esta rueda monocromática en la plataforma de adobe.color.com, que ustedes pueden ir variando a su gusto también esto, pero en este caso pues nos hemos quedado con estos colores, ¿sí? A veces es muy práctico tener esta parte de acá de colores a un lado de nuestra mesa de trabajo, porque nos ayuda a veces a automatizar el caso de que yo quiera asignar algún color a algún elemento de manera más inmediata, no estarme demorando mucho, por ejemplo, ser más prácticos. Entonces, por ejemplo, creo un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado un cuadrado, lo voy a crear. Ustedes recuerden, con la tecla M accedo yo a las opciones del cuadrado, de la elipse, del polígono, que ustedes ven acá en la parte de herramientas, ¿sí? Entonces, con la tecla M vamos a ir creando esto. Recuerden aplastar el Shift siempre cuando ustedes quieran mantener la proporcionalidad correcta de un elemento. Y en este caso, por ejemplo, está creado aquí mi cuadrado, pero no tiene ningún color ni de relleno ni de trazo. Lo que hago es aplicarle con el cuentagotas el mismo color que yo quiero obtener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy con la tecla I para entrar al cuentagotas, o recuerden ustedes acá en la parte izquierda de nuestra plataforma de Illustrator,
tenemos el cuentagotas y es como justamente un pequeño gotero. Con la tecla I accedo directamente y, por ejemplo, voy a posicionar mi puntero, mi mouse. Voy a señalar, por ejemplo, aquí el color azul, ¿sí? ¿Por qué se va a señalar aquí en este caso el color azul? Porque el color azul está encima, ¿sí? De la foto, de la fotografía. Si es que eso estuviera debajo, el color azul, por obvias razones, no va a copiarme el mismo color, sino más bien copiaría, por ejemplo, donde está aquí, me copiaría incluso el color de la mesa, ¿sí? Uno de los tonos de ese color de la mesa que tiene. Pero en este caso, como tengo ya el objeto por encima de la fotografía, en este caso el cuadrado azul con opacidad que estaba puesto, lo copio, doy clic y ustedes vean que se me genera acá ya el color azul. Voy a acercarme un poco más. Sí, se me acaba de generar ese color azul, pero recuerden ustedes, estábamos con opacidad al 65%, vamos a subir al 100% y tengo yo el color normal, ¿sí? El color sin ningún tipo de opacidad o efecto alguno. Lo mismo pasa con el color amarillo. Recuerden ustedes, para duplicar un elemento, aplastábamos la tecla Alt, ¿sí? Aplastábamos Alt y automáticamente mi puntero cambia. Voy a acercarme lo más que pueda para que ustedes vean cómo sabemos que estamos aplicando el duplicado. Cambia a puntero negro y detrás de eso está un puntero, una flecha blanca, ¿sí? Entonces con eso estamos correctos de que podemos duplicarlo. Llevamos hacia la parte de derecha para mantener la misma posición. En este caso, si hablamos de ejes, en el eje X, aplasto Shift y automáticamente se mantiene, ¿sí? Y suelto. En este caso, por ejemplo, como yo ya tengo el amarillo que dupliqué, prácticamente ya todo el cuadrado con el color que ya estaba de relleno, entonces se puso amarillo. En el caso de que no hubiese estado así, por ejemplo, hubiese quedado desde cero la misma funcionalidad, ¿no? Pues selecciono el cuadrado creado y voy a la tecla I del cuentagotas y de igual manera, por ejemplo, voy a tomarme el amarillo de mi borde amarillo que yo había creado en mi diseño. Y vean ustedes, lo que hace el cuentagotas es replicar lo que yo le estoy diciendo que quiero copiar, sí, de mi elemento. En este caso, el borde estaba creado, pero estaba solo con un color de trazo y aquí lo acaba de copiar. Entonces, para yo cambiarme de trazo a relleno, recuerden acá, tenemos una flecha de intercambiador. Entonces, le doy clic y automáticamente ya tengo yo creado un color de relleno. Y por último, asimismo duplico, por ejemplo, el color blanco, ¿sí? Entonces, como yo tengo aquí mis colores, ¿y por qué les digo es bastante práctico? Porque, por ejemplo, yo si quiero variar mi color en el fondo, ¿sí? Si yo quiero variar mi color en el fondo, pues selecciono el fondo azul, le doy a la tecla I del cuentagotas y vengo acá directamente a mis colores, que yo estoy trabajando en este diseño, le doy al amarillo y automáticamente todo ese fondo azul va a cambiar al color que yo he seleccionado. Como en este caso está al 100%, entonces se ha copiado al 100% también el color de relleno. Si es que este color amarillo está en un 54, lo voy a poner, copio y automáticamente cambia, ¿sí? A la opacidad y al color que yo he seleccionado. Sería interesante entonces que ustedes empiecen a manejar estos pequeños, a veces, si llamarlo tips, si llamarlo de algunos consejos, que les va a ser bastante práctico en el uso de Illustrator, ¿sí? Vamos entonces a continuar con a terminar este diseño de acá. Nos faltaría, por ejemplo, el título también, bueno, perdón, la descripción del taller, en este caso, curso de Adobe Illustrator. Nos faltaría la fecha, la hora. Vamos a ver también cómo descargarnos los iconos de FreePic. Y al último vamos a terminar también aprendiendo las herramientas de degradado, que visualmente las ocupamos mucho, son muy atractivas al momento de implementarlas en un diseño, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces. Recuerden lo que habíamos hablado de los textos, que los textos siempre estén remarcando sobre el diseño, que no perdamos un momento
o no forcemos al usuario a que, por ejemplo, o sea, tenga que realmente verse en la necesidad de acercarle al diseño o de que no se entienda bien, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a crear mi texto, ¿sí? Recuerden con la tecla T de texto, ingreso a mi texto y voy a poner curso de Adobe Illustrator, ¿sí? Bueno, en este caso, recuerden, para salirme de la opción de texto con la tecla de escape del teclado, automáticamente se me activan ya las guías y le voy a ingresar al texto dentro de mi diseño, ¿sí? No hay problema, muchos a veces se preguntan si es que tiene que ser creado el elemento dentro del diseño, no, también se puede trabajar fuera de la mesa de trabajo y luego obviamente ir cargando los elementos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ahora he creado el texto fuera de la mesa de trabajo, se crea sin ningún problema y luego cuando ya lo tengo listo, lo cargo ya a mi mesa de trabajo. Entonces voy a hacerle más grande ese texto. Sí, voy a tomar a ver, voy a tomar de una de los vértices inferiores, eso muy bien. Aplasto Shift para mantener proporcionalidad y por ahí podríamos estar bien, ¿sí? Recuerden tener siempre activada la opción de alineación con la mesa de trabajo. ¿Cómo veíamos esto? Lo tenemos acá, ¿sí? A ver, sí, en esta figura de mesa de trabajo justamente tenemos dos opciones, alinear con selección y alinear con mesa de trabajo. Siempre recuerden que vamos a alinear con la mesa de trabajo. Entonces ahí, por ejemplo, centro yo y se me acaba de centrar ya el diseño, el texto. Entonces, aquí, por ejemplo, manteniendo yo los mismos colores que he definido para mi diseño, por ejemplo, ahora le vamos a poner un color amarillo, ¿ya? Asimismo, rápidamente, si yo sé que ya tengo acá mis colores con relleno, entonces voy, únicamente selecciono mi texto, cuentagotas con la tecla I y listo. Se me coloca el texto, se me coloca también el relleno de color que yo le había escogido. En este caso, por ejemplo, está, está resaltando sobre el fondo azul, no hay mucho inconveniente, pero si nosotros queremos un poco reforzar ese, que ese texto realmente no se pierda para nada, por ejemplo, lo que habíamos visto ayer, las sombras, efecto, estilizar, sin efecto, estilizar y sombra paralela. Hacemos una previsualización siempre para tener claro cómo va a verse nuestra sombra. Voy a acercarme, efecto estilizar y sombra paralela. Previsualizo, muy bien, se pone ahí ya la sombra bajo los parámetros que yo ya he asignado previamente. Le doy al OK y listo. Si quizás ustedes, por ejemplo, ahí, o sea, yo sentiría o vería más bien que está bien, ¿no es cierto? Resalta bastante el texto, pero si aparte de eso yo quiero reforzar más aún esto, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es con qué le puedo complementar? Por ejemplo, con puede ser un rectángulo, ¿sí? Con la tecla M accedo al rectángulo y lo voy a crear de manera libre. Doy clic y no suelto hasta que haya terminado de crear mi rectángulo. ¿Sí? Doy el clic y no lo suelto hasta el final, por ejemplo. Ahí podríamos estar bien. Listo. Y recuerden, bueno, en este caso estaba seleccionado el color de relleno amarillo como primario, como lo que iba obviamente a crearse. Voy a la tecla I del cuentagotas, como ya tengo acá mis colores. Le doy al azul. ¿Sí? Le doy al azul y lo que ayer habíamos hablado también, trabajamos cada uno de los elementos creados, textos creados, trabajan de manera independiente, por lo tanto, siempre cuando yo voy creando un nuevo elemento se va poniendo por encima de los otros. Entonces, en este caso, está, mi texto se quedó detrás del cuadrado.
Vamos a moverle hacia arriba nada más al cuadrado para poder tener visibilidad del texto. Selecciono mi texto y recuerden ustedes también, objeto y a la opción de organizar. En este caso, traer al frente, le di al traer al frente, bajo nuevamente esta caja, este rectángulo azul, y ya tenemos nuestro rectángulo de color azul. ¿Sí? ¿Por qué yo le he puesto el color azul? Se verán ustedes. De fondo yo tengo un color azul con opacidad, entonces por lo tanto, siguiendo este juego de tonos, ¿sí? El que le sigue, algo que me ayude a resaltar sería un tono más fuerte, ¿sí? Del mismo azul. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo por eso le he puesto sin ningún tipo de opacidad, porque el color anterior estaba con opacidad, siguiendo esa misma linealidad de colores, entonces yo ocupo un azul. Si es que ocuparía un amarillo, ahí en cambio ya tendría que yo cambiar por completo el color del texto, ¿sí? Que se vería, eh, supondría, bueno, se podría ver bien con el color azul como texto y el rectángulo como amarillo. En este caso, pues, lo vamos a dejar así. Bien, hasta ahí tenemos ya un poco la descripción de lo que les decía, curso de Adobe Illustrator, diseño gráfico para redes sociales. También ayer, como habíamos creado las líneas, me parece que en la versión, ayer se me pasó por alto, me parece que en la versión de 2018 y anteriores años, ustedes encuentran directamente aquí en la barra de herramientas una opción de la línea, ¿sí? Directamente. O si no, ya versiones superiores al 2018, van a encontrar dentro de las opciones de rectángulo, abajo está segmento de línea, mi puntero cambia y, por ejemplo, puedo crear una línea. Siempre se va a crear esta línea con color de relleno, pero para que tenga ese grosor, la línea, le doy a crear un color de trazo, ¿sí? Eso siempre tendrán que aplicar. Un color de trazo, aumento los puntos de este color de trazo, por ejemplo, para ir viendo ya más grosor en la línea que acabo de crear, y ahí tenemos un claro ejemplo de cómo funciona la opción de las líneas, ¿sí? Que nunca, que eso quede claro, que siempre cuando yo creo una línea se crea con colores de relleno y por lo tanto no va a tener ningún tipo de grosor. Lo que a mí me ayuda a dar grosor es siempre un trazo, más que un color de relleno, salvo que haga una línea más gruesa que ya puedo tranquilamente hacerlo con una herramienta de rectángulo, ¿sí? Esto un poco les voy explicando para ir reforzando lo que ayer habíamos visto y tal vez alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de ayer, tal vez alguien no le quedó claro algún tema de los que hemos estado viendo. Si estamos todos claros, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a ir viendo, como les había dicho, una de las herramientas, bueno, una de las formas, una de las herramientas que se maneja bastante en diseño gráfico y que visualmente pues tiene un acabado bastante especial, sí se ve muy bien al momento de aplicarlo, y es el degradado, ¿ya? El degradado como tal es la unión de algunos colores, pueden ser de dos en adelante. Entonces, hay varias opciones de degradado en nuestro software, ¿sí? de Illustrator. Entonces, vamos a irlo trabajando también. ¿Cómo creo? Bueno, primero que nada, indicarles. Yo en mi caso, recuerden ustedes, tengo yo configurada la opción de diseño de los aspectos, de cómo quiero que se vea mi programa, tengo clasificado en diseño, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, tengan en diseño, a ustedes les puede estar ya apareciendo aquí la opción de degradado, ¿sí? La opción de degradado les va a aparecer a la parte derecha de su programa. En el caso de que no esté visualizándose esa ventana, la vamos a activar en la barra de menú superior, dice ventana, y tenemos la opción de degradado. Sí, en mi caso está marcado ya con un check.
porque lo tengo activa. Entonces, por favor, activen esa opción, esa ventana, para poder ir trabajando en lo que va a ser los degradados. ¿Sí? Ventana degradado para poder visualizar la misma ventana que yo ya tengo pues puesta acá en mi interfaz. Bien, entonces, dicho esto, voy a crear, aquí yo puedo agregar degradado. Asimismo, a los objetos que yo vaya creando y también puedo agregar a textos, ¿sí? Vamos en este caso primero a crear sobre un objeto un degradado, ¿ya? Vamos a seleccionar, les voy a explicar, voy a seleccionar eh, un rectángulo, ¿sí? Podemos trabajar un rectángulo para que ustedes vean el acabado de mejor manera. Voy a ocupar un rectángulo y voy a crear un rectángulo, puede ser un poco menos de la mitad inferior, hacia la mitad inferior de mi trabajo. Así voy a crear un rectángulo, miren ustedes, sin soltar el clic que yo doy al inicio, lo suelto ya cuando esté listo mi rectángulo. Y tengo creado un rectángulo. Por ejemplo, lo vamos a crear de color azul, ¿ya? Para que ustedes vean, ahí el color es totalmente sólido, ¿sí? No tiene ningún degradado ni ningún acabado que ahora vamos a pasarlo a ver. ¿Cómo activo la opción de degradado? Hay dos maneras. La primera es posicionándonos en nuestra barra de herramientas a la parte izquierda y aquí yo tengo la herramienta de degradado, ¿sí? Pero lo más efectivo, y para que ustedes no tengan ningún inconveniente al momento de crearlo esto, eh, fíjense ustedes, bueno, acá no le puedo hacer suma toda la interfaz, pero fíjense ustedes donde yo tengo mi mouse, tengo el color de relleno, aquí en estos cuadraditos pequeños, color de relleno, degradado y ninguno. Bueno, cuando no tengo ningún tipo de color ni de relleno ni de trazo. Le doy clic a degradado, al del medio. Y automáticamente, si yo le doy clic ahí por defecto, se me crea un degradado con los colores blanco y negro. ¿Sí? Ustedes, ¿cómo vamos a modificar esto? Siempre teniendo seleccionado mi objeto al que le voy a asignar el degradado, voy a mi parte derecha, en caso de los que tengamos ya asignado acá a la derecha la ventana, o si no, vamos a ventana degradado, recuerden ustedes, y puedo ir modificando este degradado, ¿sí? Ustedes lo que van a primero visualizar aquí, ¿sí? Es las opciones de degradado que yo tengo por defecto en mi programa. Por ejemplo, blanco y negro, naranja, amarillo, que obviamente los colores son totalmente editables. Cielo que se atenúa es uno de los que más he visto que ocupan últimamente en los diseños. Viñeta negra súper suave. Entonces, con estos degradados, incluso ustedes pueden crear fondos con degradado. ¿Sí? Voy a escoger, para que ustedes me entiendan un poquito mejor el uso de esta herramienta, voy a escoger la forma de cielo que se atenúa. Le doy clic y miren ustedes, cambia, bueno, por defecto cambia a un color un poco más celeste y empieza totalmente celeste y se va decayendo ese color hasta llegar a una transparencia, ¿sí? Esto es, bueno, una de las opciones del degradado. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esta herramienta sería, primero los colores, ¿sí? Los colores, ¿cómo yo los edito? En el caso de los que tengamos el Illustrator 2019-2020, nos vamos a encontrar con unos círculos, ¿sí? Que son selectores de color. En el caso de versiones inferiores son como unos polígonos, si no estoy mal, que están con cada uno de los colores que tengan el degradado. Entonces, por ejemplo, yo selecciono este primer color, le doy clic en el círculo y se me activa la caja de acá abajo, que se me activa un cuentagotas, ¿sí? Un selector de color, la opacidad y la ubicación. Entonces, para yo darle, vamos a entender algo acá. A ver, vamos a entender algo acá. Voy, por ejemplo, a seleccionar para que este color celeste se cambie
a un color, a ver, vamos a poner uno de los que ya tengo yo creado aquí en mi archivo. Va a ser vamos a probarle con puede ser el mismo azul, ¿sí? Puede ser el mismo azul o puede ser el amarillo. Y vean ustedes cómo va cambiando el color, ¿sí? Va cambiando el color del degradado. Entonces, a ver, bien. Una vez que yo he creado, me voy a quedar con el color blanco para que haya más distinción a la opción en cuanto a la opción del. Bien, entonces, vamos a continuar. Ustedes fíjense, tengo ya el color blanco y a mi parte derecha de esta opción del degradado, yo tengo en toda esta barra, a la final tengo el mismo color celeste, pero fíjense ustedes, estuvo en opacidad 0%. Eso es lo que genera este efecto de pasar de más a menos con el color, ¿sí? Es que al final está terminando totalmente en cero la opacidad, entonces por lo tanto me produce ese efecto de transparencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo también puedo seleccionar el mismo color, que en este caso sería el blanco, con el cuentagotas, con el selector de color, blanco también, pero fíjense ustedes ahí qué pasa. Yo estoy seleccionando de un color que está totalmente con opacidad al 100%. Le puedo modificar directamente la opacidad a este último color aquí. Sí, aquí fíjense ustedes, aquí es 100%, le vamos a bajar al 0% y otra vez vuelve a tener ese efecto. ¿Qué más puedo modificarlo en esto? Puedo modificar el ángulo o la dirección con la que yo quiero que tenga ese degradado. Por ejemplo, vamos a ponerle, aquí están todos los ángulos, vamos a ponerle a 90 grados, ¿sí? Y fíjense ustedes que el color ya pasó, desde abajo hacia arriba está comenzando a hacer este efecto. Y lo que también podemos hacer y podemos ir editando este efecto del degradado utilizando aquí este pequeño rombo, ¿sí? Pequeño rombo que a regular, me ayuda a regular el degradado. Si yo le muevo hacia la izquierda, vean ustedes cómo el color baja y es mínimo. Si yo lo aumento hacia la derecha, hacia donde estaba el color, pero con transparencia al 0%, Eh, fíjense ustedes cómo se va regulando ahí también, ¿no es cierto? Entonces podemos dejarle, por ejemplo, al selector, podemos estar ahí trabajándolo. Incluso puedo hacer más grande. Fíjense ustedes, yo puedo hacer más grande mi rectángulo y igual sigue manteniendo las mismas opciones de degradado, ¿sí? Yo le puedo dejar ahí, pero puedo bajar con el regulador de degradado nuevamente el color y fíjense ustedes. ¿Sí? Entonces, esta es una de las opciones de degradado. También tenemos, como habían visto ustedes, por ejemplo, blanco y negro, que los colores también son totalmente editables. Doy clic aquí, por ejemplo, el color negro de mi regulador del degradado, selector de color, selecciono el azul, por ejemplo. Acá voy a seleccionar el amarillo. Y fíjense ustedes, tengo yo, eh, bueno, me queda así el degradado. A ese degradado, por ejemplo, puedo darle tipos también de degradado lineal, en el caso que está seleccionado, degradado radial y por último degradado de forma libre. Vamos a ver en degradado radial, puedo yo también ir jugando con lo que, bueno, el primero que sería al gusto y también lo que mejor estéticamente ustedes puedan trabajar. ¿Ya? Esto en cuanto a lo que tiene que ver con trabajos con degradado. Ahora, hay algo muy importante que también quiero explicarles, es que, bueno, aparte de tener este regulador de las herramientas de degradado, bueno, de los colores de degradado, si yo selecciono al elemento que le estoy dando degradado y le doy a la tecla G, ¿sí? Ustedes fíjense que también me aparece el mismo regulador, pero ya dentro del elemento. Entonces, asimismo, yo puedo ir moviendo este regulador de acá con el rombo que habíamos visto
e irlo igual trabajando. Pero, ¿cuál es la ventaja de esta tecla G que yo acabo de ingresar a la herramienta de grado directamente en el elemento, en el objeto? Es que yo puedo ponerle el punto inicial y que en base a eso pueda ir teniendo diferentes ángulos. Por ejemplo, voy a seleccionarme con mi puntero acá abajo, por ejemplo, selecciono aquí y miren, voy creando sin soltar mi mouse, voy soltando así mismo una línea en este ángulo, por ejemplo, y automáticamente cambia, ¿sí? Cambia el punto inicial de donde está empezando ese degradado, ¿sí? Vamos a volver, por ejemplo, voy a darle otra vez a la tecla G y para que ustedes me vayan viendo, puedo hacerlo ahora desde acá, desde la parte inferior derecha, ¿sí? Y miren ustedes, comienza mi punto inicial del degradado acá, porque por defecto empieza siempre en el centro del elemento, pero si alguien en algún momento necesitase que empiece desde otro lugar, ya saben, con la tecla G ingresando a mis opciones de degradado, puedo darle un punto diferente inicial y también ángulos variados, porque como ustedes habrán fijado acá, pues tengo ya algunos exactos, entonces a veces depende del tipo de trabajo con el que estemos trabajando. Bien, me voy a quedar pero con el degradado de a forma de cielo que se atenúa. Sí, vamos a volverlo a hacer con el color blanco. Color blanco nuevamente. Le bajamos a la opacidad para tener ese efecto de inicio y final de 100 a 0. Modificamos el ángulo. En este caso era 90 grados. Regulo mi degradado. Ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá estas opciones de degradado normalmente ¿en qué ayudan? Ayudan primero a que el color no sea muy lineal en cuanto a colores de fondo. Ustedes van a poder ver que si es que yo ahora mismo agrego texto, tranquilamente ya puedo agregar un texto del mismo color que está, por ejemplo, azul, y estéticamente se va a ver bien, ¿sí? No voy a tener eh, esa opción de tener que, por ejemplo, como acá arriba, forzar a mi texto con un sólido azul total para que se pueda apreciarlo, ¿sí? Segundo, ¿en qué nosotros por ejemplo, las personas que estamos en la parte de diseño, en qué trabajamos esta parte del degradado también de objeto? Es que, por ejemplo, si yo lo mando arriba, si voy a mandarle arriba, voy a mandarle arriba de mi proyecto y voy a girarle, voy a hacerle un giro de 180. Ahí está. Ahora bien, aprovechando que estoy haciendo este giro, voy a explicarles cómo hacer los giros cada 45 grados, ¿sí? De manera perfecta. Me posiciono en el vértice, en este caso, sobre el que quiero girar, ¿sí? Automáticamente mi puntero cambia a, a estas flechas de acá y voy girando, ¿sí? Y ustedes fíjense cómo gira de forma libre. ¿Sí? Ahí incluso ven ustedes a cuántos grados va a estar girando. Si yo aplasto Shift, va de 0, 45, 90, 135 y por último los 180, ¿sí? Aplastando Shift voy haciendo estas rotaciones exactas. Si es que no quiero hacer rotación exacta, obviamente no aplasto yo el Shift y dejo de manera libre. Pero en este caso quiero que sea exacto el giro, entonces ahí lo tengo. Bien, entonces, nos ayudamos de este degradado para hacer lo siguiente también, por ejemplo, para que ustedes vayan viendo opciones mi idea es que vayan viendo opciones quizás para que ustedes puedan ocuparlo después, cuando ya estén diseñando para sus propios trabajos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo que nos ayudamos bastante es para darle alguna fuerza en el caso que tengamos algún logo acá arriba, por ejemplo. En este caso no se vería bien porque obviamente el logo está blanco, pero si tengo un logo de color, que permítame, voy a abrirle para que me entiendan el ejemplo de mejor manera. A ver.
Voy a quitar este logo y, por ejemplo, voy a poner un logo de color total, ¿sí? Y fíjense ustedes, habría que terminarlo, darle un buen acabado nada más al degradado y ya con esto nos evitamos tener que estar poniendo sólidos completos cuando tenemos que dar ese tipo de refuerzo, ¿sí? Bien. Esto en cuanto, a ver, voy a regresarme nada más para ya irle terminando a este diseño. Bien. Tal vez alguna pregunta sobre esta opción de degradado. ¿Todo está claro? Voy a ver, permítame, voy a revisar el chat también porque, a ver, ya me preguntan acá, bueno, me mandan un mensaje por interno si es que puedo volver a repetir cómo colocar las sombras en las letras. Claro que sí. Las sombras de letras, recuerden, habíamos visto dos opciones el día de ayer, que era duplicando a la tipografía, cambiándole al color oscuro, puede ser entre plomo negro, y poniéndolo detrás de la tipografía ya creada, pero la manera más efectiva y que realmente tiene un mejor acabado de sombra paralela es seleccionando mi texto. Por ejemplo, vamos a seleccionar mi texto, voy a efecto, estilizar y sombra paralela. ¿Sí? Entonces ahí se me activa la ventanita de sombra paralela. Incluso yo le puedo cambiar el color también a la sombra en el caso de que yo lo requiera. O si le dejo en el color negro, estaría muy bien. Igual tiene la opción de previsualizar y darle al OK. Como bueno, en este caso la tipografía ya está puesta una sombra, si yo le pongo a previsualizar, véanse cómo se duplica. Entonces, listo. Recuerden entonces, y sombra paralela, eso sería. Ya, podría explicar cómo se cambia el tamaño de la imagen a tamaño de la mesa de trabajo. Muy bien, vamos a ir rapidito, vamos a irles explicando esto. Justamente esta es la idea también de este último día, irles solventando todas esas dudas que quizás a veces no están claras. Entonces por ejemplo, voy a colocarme la imagen. Recuerden que puedo exportar, bueno, perdón, importar de dos maneras, ya sea desde la barra de menú, archivo, colocar, o directamente desde mi ordenador, arrastrar la imagen hacia la interfaz de Illustrator, ¿sí? En este caso vamos a ocupar colocar para que le vean. Voy a ubicarle a la fotografía que estábamos trabajando. Sí, es esta misma. Y fíjense ustedes, me sale una previsualización de la fotografía que estoy importando. Le doy a clic donde quiero soltar, donde quiero colocar mi fotografía y estamos ahí. ¿Sí? A ver, como por ejemplo, en este caso, la fotografía habíamos dicho ayer era totalmente horizontal y mi formato es en cambio totalmente cuadrado. Lo que hacíamos era una máscara de recorte. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos esto? Por ejemplo, podemos crear las mismas medidas de la mesa de trabajo, que es 1080 por 1080, con la herramienta de rectángulo. Creo yo un rectángulo con las mismas medidas, de 1080 por 1080. Le doy al OK. Y fíjense, bueno, en este caso, como habíamos estado trabajando de degradado, se queda guardada la última opción de color de degradado, entonces por eso se me crea el sólido así. Ya, vamos a ponerle un color de relleno totalmente sólido y fíjense ahí. Entonces miren lo que pasa. Voy a traerle al frente a este objeto de la fotografía y quedaría así si es que yo lo dejo tal cual. Lo que nosotros hacemos es llevar desde un borde, por ejemplo el borde superior hasta el borde del cuadrado, borde inferior de la fotografía hasta el borde del cuadrado también y listo. Hasta ahí es el primer paso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre es importante que ustedes, en este caso la fotografía que yo quiero incrustar sobre la forma, tiene que estar detrás de esa forma.
Caso contrario, si es que yo aquí, por ejemplo, selecciono a los dos, porque voy a seleccionar a los dos, fíjense que si se selecciona atrás el cuadrado, si yo le doy a objeto, y donde es este efecto, bueno, donde es esta herramienta, efecto, máscara de recorte y crear, ahí les va a salir un mensaje de que no se puede crear el recorte porque el objeto superior seleccionado debe ser un trazado, una forma compuesta o un objeto de texto o un grupo de los mismos, en este caso un cuadrado. Entonces, objeto a la imagen, le voy a dar objeto, organizar y enviar detrás. Entonces, yo hago que el objeto sobre el cual se va a incrustar tiene que siempre estar al frente. Selecciona los dos, ¿sí? Selecciona los dos. Objeto, máscara de recorte, y ahí tenemos cortado perfectamente a las medidas del cuadrado que yo necesitaba. Ahora, ¿qué pasa? Y esto quizás para que me puedo haber pasado por alto, yo puedo seguir dándole o agrandando más a esa fotografía, pero ¿cómo hago esto? Directamente desde ahí no, porque si es que yo selecciono esta máscara de recorte que acabo de crear, lo selecciono y lo voy agrandando, lo que hago es alterar el tamaño del cuadrado de la mesa de trabajo, que era de 1080 por 1080, ¿verdad? Lo que hago es doble clic para ir ingresando a los elementos que están sobre esa herramienta, sobre ese efecto creado. Por ejemplo, ahí está doble clic y yo ya ingreso. En este caso todavía no ingreso a la fotografía, todavía estoy en el máscara de recorte. Fíjense ustedes, aquí se les crea una nueva ventanita que dice capa 1, recorte grupo. Sigo dando doble clic hasta encontrarme con la foto, ¿sí? Aquí ya estoy con la fotografía. Y si yo la agrando a esta fotografía, fíjense ustedes, voy a agrandarlo acá, ¿sí? Voy a hacerlo mucho más grande, ¿ya? ¿Qué pasa? Dando doble clic fuera de esta selección, fuera doble clic, y miren ustedes, se agrandó únicamente la fotografía. Entonces eso para que lo tengan pendiente cuando a veces quizás hicimos la máscara de recorte, pero la fotografía todavía sigue siendo un poco pequeña o quieren igual de manera disminuir. Entonces, para que tengan pendiente cómo ingresar nuevamente a la selección directa de la fotografía, es dando doble clic hasta que yo acceda a la fotografía. Bien, voy a ver si tal vez tengo otra pregunta más en el chat. Puede realizar nuevamente, ingresar una imagen desde FreePic. Ya, tal vez ingresar una imagen de FreePic. Bueno, ahora acabamos de ingresar una imagen que yo tenía descargada. Bueno, en este caso sí lo descargué de FreePic, pero tal vez estimada Tania, tal vez hace referencia a descargarme algún vector o alguna imagen de FreePic. ¿Cómo era el proceso tal vez? Si me puede confirmar ese pequeño dato para poder explicarlo. Bien, mientras tanto, vamos a continuar con nuestro trabajo de hoy también. A ver, sí, sí dice, por favor, ayer intenté y no pude hacerlo. Bien, vamos rápidamente igual a acceder a nuestro explorador. Recuerden ustedes freepik.com. Voy a ingresar en este momento a la plataforma. Bien, recuerden cuál era la ventaja de esta plataforma de FreePic, que ustedes pueden filtrar la búsqueda, ¿sí? Ya sea por vectores o todos los documentos que sean libres, porque también es una suite de suscripción, entonces en el caso de que sean gratuitos, y también puedo filtrar por vectores, por fotos, PSD que es Photoshop, ¿sí? Extensiones de Photoshop y lo que son iconos. Entonces, vamos a encontrar una fotografía. En este caso voy a seleccionar solo para que me salgan las fotos de... Vamos a ver qué encuentro yo con esta palabra clave que tengo. Ya miren ustedes, voy a descargarme la primera que me salió. Recuerden Disculpa, no esto. se está compartiendo la pantalla. A ver. A ver.
Voy a dejarles. Ya, tal vez ahí está compartiéndose la pantalla. Sí, ahí ya se comparte. Ya, muy bien. Bueno, lo que les había explicado, vamos nuevamente, no me demoro mucho. Lo que les decía, ¿no? Esta plataforma FreePic, podemos, en este caso acá, a la parte izquierda superior, voy a filtrarla por fotos, voy a poner una palabra clave, por ejemplo, vamos a poner marketing. Y recuerden ustedes que estas fotografías que les aparezca acá son en alta calidad. Entonces, es una de las ventajas de ir, por ejemplo, a veces a Google y buscar una fotografía que a veces no tiene las dimensiones adecuadas o la calidad adecuada para nuestros trabajos de diseño. En este caso es importante siempre revisar lo que vamos a descargar y la información de la descarga va a estar aquí. Dice foto en archivo JPG, ya en el formato JPG. Lo damos a descargar en descarga libre y automáticamente se me empieza a descargar la fotografía. Vamos a ver si no estoy con... Eso, ahí estamos. Se está descargando ya la fotografía. Esperemos a que se cumpla con la descarga. Bien. Voy a volver a mi ilustrador. Sí. Estamos ahí en ilustrador, ¿verdad? Sí, estamos bien con la pantalla. No. Sí, ya está. Muy bien. Perfecto. Entonces, mientras se descarga la fotografía, para que ustedes vean cómo, para que nuevamente lo puedan observar cómo es la descarga. Habíamos visto entonces ya la parte del degradado. Tal vez alguna pregunta sobre esta herramienta que ya un poco a tener ya quizás alguna complejidad al momento de seleccionar colores, al momento de darle la forma de degradado. Sería interesante también. O si no, vamos a continuar con la siguiente. A ver, permítame nada más. Me parece que estoy compartiendo la pantalla de mi escritorio, entonces por lo tanto van a estar viendo todo lo que ahora voy a estar realizando. Nada más una situación les quiero enseñar. ¿Se ve ahí la imagen del diseño que habíamos creado para el taller? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa acá? Y fíjense ustedes en un pequeñísimo detalle, pero que a veces es, dependiendo del gusto, se puede llegar a apreciar bien. Es aquí en esta frase de diseño gráfico, existe un degradado en el texto. Ya, fíjense ustedes la iluminación con la que llega acá y se va convirtiendo hasta el color amarillo. Sí, vamos a realizar algo similar con nuestro texto de acá también de diseño gráfico. Es importante tener en cuenta que para yo poder crear sobre un texto, un degradado, este texto tiene que estar hecho o creado un contorno. ¿Cómo creo yo un contorno en el texto? Expando esa apariencia, es seleccionando mi texto, clic derecho y me aparece la opción de crear contorno. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué creamos contornos? Porque el texto no funciona como, por ejemplo, no tiene la misma funcionalidad de un objeto, ¿sí? Entonces, lo que yo hago al momento de crear contorno es pasar de texto a que se considere como un objeto más, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de crear un contorno antes de aplicarle este tipo de efectos que ya son, por ejemplo, en este caso, del degradado. Entonces, yo creo el contorno, ¿sí? Y fíjense ustedes, las letras, voy a acercarme para que lo vean, doble clic. Miren, las letras empiezan a trabajar de forma individual, si son como un objeto, ya no es todo un grupo de texto al cual yo no le podía dar previamente el efecto de degradado, ¿sí? Clic derecho, recuerden, clic derecho y crear contornos. Una vez creados los contornos, entonces ahora sí puedo pasar a darle mi efecto de degradado.
Vamos a ver. Selecciono acá degradado. A ver, que el texto esté seleccionado siempre, degradado, y ahí ustedes pueden fijarse que por defecto, como les había dicho, se crea este efecto con los colores blanco y negro. Entonces, vamos a irle modificando, ¿ya? Siempre he seleccionado el texto. Voy a mi primer color del degradado. Vamos a hacer al selector de degradado. En este caso le voy a dar un color amarillo. Y al segundo color lo voy a dar de color blanco. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí, ¿con qué juego yo? Con los ángulos, ¿sí? En este caso vamos a darle... Fíjense ustedes, bueno, le di un ángulo de 0 grados, entonces se ve así, pero podemos ir rotando el ángulo y ustedes vayan viendo cómo va cambiando ese ángulo con el degradado, ¿sí? Ahí está. Igual, si quiero aplicar opacidad al último color de blanco, 0, y tengo ese efecto, bueno, en este caso queda un poquito un color negro al final es por la sombra que está creada en el texto previamente. Si no tuviera eso, tuviera ese efecto de que empieza totalmente relleno el color y asimismo va decayendo y va terminando como que si no tiene un fin ese texto, ¿ya? Pero vamos a dejarle al 100% mismo para que se aprecie más el degradado. Igual aquí las formas también las pueden modificar si quieren un degradado radial, ahí está. Como se ve un lineal o de forma libre, lineal es el que estábamos trabajando. Y lo mismo pasa con la tecla G que les había mencionado, de poder acceder directamente ya en mi texto a la opción de degradado, por ejemplo, ahí. Sí, bueno, en este caso, cuando son de textos, no se crea esa ruedita, sí, no se crea la ruedita sobre el objeto que habíamos visto acá en el degradado blanco. Pero lo que sí, si yo tengo aplastada la tecla G, aplasto G, cambia mi cursor y puedo ir dando, por ejemplo, ángulos distintos al degradado. Voy a seleccionar desde acá arriba hasta acá abajo, voy moviendo mi cursor y cambia. Sí, miren, por ejemplo, va cambiando este ángulo y la llegada desde donde va el degradado, ¿sí? Ahí lo tenemos. Bien, en este caso, bueno, estamos trabajando dos colores. ¿Cómo creo un tercer color? A ver, ¿cómo creo yo un tercer color? Es dando a sí mismo, seleccionando, por ejemplo, el color aquí en la barra del degradado, Alt, mantengo aplazado Alt y arrastro, en este caso, bueno, hacia la derecha y ahí puedo observar que aparece otro color. En este caso es del mismo color, pero si yo quisiera cambiarlo, vamos a ponerle el azul y ahí tenemos, ¿sí? Entonces, miren, ¿con cuántos colores se pueden manejar el degradado? Eso ya depende de cuántos ustedes necesiten. No hay un número límite. Únicamente, pues, ustedes vayan viendo cómo puede trabajar esta herramienta. ¿Sí? Por ejemplo, ahí yo voy a dejarle a la mitad al color azul. Me manejo con el rombo de acá, que es el regulador. ¿Sí? Voy a ponerle la mitad a ambos. Y ahí podemos ir apreciando. Voy a dejarle con un ángulo para que se aprecie. También puede ser 120, igual va cambiando. Entonces, así es como funciona este efecto de degradado, ¿sí? Voy a dejarle por ahora, si quiero eliminar colores que estén por demás, selecciono el color y automáticamente acá a la parte derecha se me activa el tacho de basura que es para poder eliminar el objeto. Entonces, vamos a regularle bien para que, a ver. ¿Ya? Muy bien. Voy a...
¿sí? Entonces, ya depende de cómo ustedes quieran irle trabajando a la opción de degradado. Es muy interesante esta opción porque, como les digo, ustedes pueden crear ya sea fondos completos con varios colores, en este caso darle ese efecto a los textos, dar efectos a diferentes elementos, a diferentes objetos que ustedes hayan creado. En este caso hemos creado un degradado con un rectángulo, puede ser también con un círculo, con algún polígono, ¿sí? Que por cierto, me parece no hemos creado polígonos, pero ¿cómo funciona la de polígonos? Vamos a irnos a la barra de herramientas, donde están las herramientas de rectángulo, elipse, polígono. ¿Cómo creo yo un polígono? Esto sí tiene que ser dando un clic y se me activa una ventana nueva donde me piden los lados que va a tener ese polígono. Entonces, por ejemplo, yo puedo crearlo. A ver, vamos a darle con 6, vamos a manejarnos. Sí, y aquí está, miren. Igual, fíjense, está con degradado. Entonces, si es que yo no quiero que esté degradado color sólido, cuenta gotas con la tecla I, selecciono el color azul y automáticamente voy creando y replicando con el cuentagotas lo que yo voy seleccionando que quiero que se aplique a otro elemento, ¿ya? Muy bien. Vamos a dejarle al degradado. Ya, muy bien. Vamos a mejorar el otro. Eso. Recuerden siempre la importancia de ir centrando los elementos que vayamos teniendo también, en el caso de que obviamente quieran centrados. Hay diseños que los títulos, normalmente, bueno, los he visto en congresos que se promocionan, que por ejemplo, el título va más grande y un poco hacia la izquierda o hacia la derecha. Ya depende también de cómo ustedes quieran que este diseño se vea reflejado. ¿Ya? Vamos a ir a la herramienta de pluma. Voy a irles explicando. Ayer creamos también, me parece, un segmento de línea con la opción de pluma, pero la opción de pluma tiene varias funcionalidades y puede servirles también en el caso de que crean y consideren necesario ir utilizando, ir creando objetos libres, ¿sí? ¿Cómo son estos objetos libres? Por ejemplo, un cuadrado, pero que en el centro sea un poco, un tanto ondulado. A ese tipo hago referencia yo con objetos libres, ¿ya? ¿Cómo yo manejo estos objetos libres? Vamos a ir viendo. Y más que nada, esa de acá, esta herramienta también requiere bastante de práctica, así que vamos a irle viendo. ¿Cómo encontramos la herramienta de pluma? A la parte izquierda, asimismo, nuestra barra de herramientas, en mi caso es la tercera. ¿Sí? Aquí tenemos la herramienta de pluma o directamente con nuestro teclado, la tecla P. ¿Sí? Entonces, la herramienta pluma se va armando mediante puntos, ¿sí? De un punto A a un punto B, de un punto C a un punto D. Por ejemplo, yo ya puedo alterar la forma. Vamos a ir viendo lo que es en este momento. Voy a dar un punto A, un punto inicial, ¿sí? Un punto inicial, doy clic y automáticamente yo ya tengo un punto inicial, ¿sí? A ver, nada más me voy a acercar un poquito más para que se aprecie de mejor manera, ¿sí? Doy un clic y automáticamente ustedes ven que ya tengo yo el punto A, un punto inicial, ¿sí? Igual en la herramienta pluma funciona el Shift para mantener, por ejemplo, la línea perfecta, que no tenga ningún tipo de ángulo. Por ejemplo, voy a crear acá. Me voy a poner por ahí, punto B, doy clic. ¿Sí? Ya tengo yo 2 puntos. Y miren cómo igual el cursor sigue para una tercera línea, un tercer punto que yo voy a acabarlo. Entonces doy un punto acá C. Muy bien. Y en este caso, por ejemplo, si yo ya quiero terminar de trabajar con la herramienta pluma y ya he creado mi objeto, lo que hago es acercarme hacia mi primer punto, el punto A, y ven ustedes que ahí, debajo de mi puntero,
aparece como un círculo, ¿sí? Es un círculo que me indica cierre, ¿sí? De la herramienta. Entonces, si yo le doy ahí, cierro perfectamente a estos vértices en este caso, un tipo triángulo que hemos hecho, pero para que ustedes vean que es perfecto el terminado, voy a acercarme y ustedes pueden apreciar, ¿sí? Como voy a cambiarle de color para que se vea de mejor manera, ¿sí? Como esto termina muy bien, ¿sí? Tiene acabados exactos. Esto, por ejemplo, la herramienta pluma, y fui creando líneas que no tienen ninguna forma más allá en la de herramienta pluma, pero voy otra vez a pluma, por ejemplo, punto A, y yo quiero que el punto B ya tenga un poco de ondulación o un poco ya, que sea un poco más como tipo un semicírculo, por ejemplo. Entonces, yo doy un punto B, doy el clic, pero no suelto. No suelto y arrastro, ¿sí? Y arrastro mi mouse hasta conseguir que yo quisiera, así la línea que yo quisiera ir creando, pero un poco ya con esa curvatura, ¿sí? Y yo sé que ahí estamos muy bien, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo ya puedo soltar y miren ustedes cómo se crea ya si podemos considerarlo, bueno, un semicírculo, pero lo importante de esto, ¿qué es? Que igual, la herramienta todavía me sigue pidiendo más puntos. En el caso de que yo ya no quiera seguir trabajando con más puntos, regreso al mismo punto B que yo había creado, le doy clic sobre ese punto B y ya regresa al último punto en donde terminó esa ondulación. Y aquí yo, por ejemplo, puedo darle nuevamente una línea recta y acá, igual en el cierre, doy en el cierre, pero sin todavía soltar mi clic, puedo por ejemplo, crear otra curvatura, ¿sí? ¿Para qué se utiliza la herramienta de pluma? Se utiliza para crear, como ustedes vieron, objetos libres. Se utiliza también en lo que es la vectorización de logos, ¿sí? Que bueno, eso es un poquito ya un tema más que podríamos irlo igual analizando quizás en otra oportunidad, pero en la vectorización de logos también toma su trabajo de diseño gráfico. Hay una opción un poco más automatizada que ahora viene en las versiones últimas del Adobe Illustrator, que se puede volver a vectorizar un logotipo. Les puedo ahora indicar, pero no es la manera más efectiva de vectorizar un logo. Y pasa siempre que a veces nosotros, cuando queremos un diseño, lo que normalmente pedimos es en archivo Illustrator, porque tengo el vector original. De eso puedo yo alterar los colores, puedo yo asimismo mantener una misma uniformidad, a comparación de que si a mí me dan o me entregan un logo en punto PNG que tiene transparencia, obviamente, ahí, por ejemplo, yo no puedo hacer mayor cosa que solo dimensionarle sobre mi diseño y nada más, ¿sí? Entonces, la recomendación para ustedes siempre cuando trabajen ya con el ilustrador y estén diseñando, es importante, más bien dicho, que siempre se pida los logos en Illustrator, ¿sí? O que tengan en este archivo de Illustrator. Por ejemplo, vamos a ver, voy a copiarme. Déjenme ver si lo encuentro de manera. A ver. Voy a abrir para copiarme el logotipo, por ejemplo, del IEEE. Sí, voy a copiarme acá para que ustedes le vean esta forma automatizada que hay por ejemplo, volver a vectorizar un logo, ¿sí? Porque esta imagen está, bueno, incluso está en JPG, ¿sí? Esta imagen está en JPG, por lo tanto tiene incluso hasta un fondo blanco que está sobre el logotipo. Pero yo selecciono este logo y acá en las opciones de imagen que ya me aparecen automáticamente cuando yo lo selecciono, está la opción de máscara, ¿sí?
máscara y tengo calco de imagen. Entonces, calco de imagen es lo que les explicaba de que quiero yo volver a vectorizar un logotipo en el caso que no lo tuviera en Illustrator. Entonces, por ejemplo, voy nada más a seleccionar el color este de acá del logo para cuando ya esté hecho el calco. Le voy a dar a calco de imagen y ustedes van a ver cómo automáticamente ya hizo un primer calco de esta imagen. Pero, por ejemplo, aquí el detalle, ese de acá de la R y el círculo, no me aparece bien, ¿sí? A veces esos detalles mínimos son los que ya nos tendríamos que tener que vectorizar al logo por completo, ¿sí? Pero si es que ustedes les entregan una imagen en una excelente calidad, bueno, o en PNG, como les había dicho, y quieren, por ejemplo, o tienen y se ven en la necesidad de tener que alterar el logo a blanco porque estoy ocupando un fondo un poco más oscuro y quiero que eso resalte y todo. Esta opción de acá, de calco de imagen, es muy buena, pero eso sí siempre va a depender, como les digo, de cómo les entreguen esa imagen. Si es que es en una buena calidad y no tiene muchos esos detalles de curvas muy cerradas y ese tipo de cosas que al momento de hacer el calco automático haga un recorte perfecto, es interesante. Miren, por ejemplo, acá yo diría que en un 95% se calcó de manera perfecta al logotipo del IEEE, ¿no es cierto? Pero en este caso, ahí no termina todo, porque sigue siendo una imagen, ¿sí? Sigue siendo una imagen completa. ¿Cómo yo lo hago para que funcione como ya un vector? Únicamente le doy aquí a expandir, ¿sí? Entonces esto convierte ya el objeto, ¿sí? Entonces, si yo ya le di a expandir, ya empezamos a trabajar, ¿sí? Con objetos individuales, lo que me va a permitir, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo ya puedo quitar el logo, el fondo, perdón, el fondo blanco, y ya puedo suprimir ese fondo blanco. Acá también tengo yo algunos que están sobre, bueno, dentro de las letras, normalmente las que tienen así, como la O, como la letra A, quedan todavía algunos retazos de color blanco, pero ahí tenemos, por ejemplo, ya el logotipo con el calco, porque yo estoy tratando de vectorizar esto. Únicamente activo la herramienta de cuentagotas, ya había copiado previamente el color del logotipo, le doy acá y listo. ¿Sí? Miren ustedes, tengo ya un, un logotipo vectorizado. Sí, como les digo, no es la mejor de las herramientas porque si es que yo quisiera vectorizar totalmente un logotipo, necesitaría yo de la herramienta de pluma y asimismo ir vectorizando y dando puntos, ¿sí? Para ir tratando de imitar esa imagen. Sería como un calco, pero toma más tiempo. Por eso les digo, esta es una de las herramientas que, si no estoy mal, aparecieron en la interfaz de Illustrator desde la versión 2018 o 2019 que me permite hacer calcos perfectos y de alta calidad a un logotipo. Entonces, miren ustedes, acá yo ya tengo el logo casi, como les decía, faltaría el detalle de acá y con eso estamos. Entonces, esto ya está en máxima calidad. Si yo me acerco, no tengo problemas de pixelado, como normalmente sucedía porque era previamente una imagen, esto de acá. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? Si es que ustedes en algún momento pues les llega a suceder que están diseñando y no tienen el logotipo original, pero ven que ese logotipo, si es que yo paso con esta herramienta de calco de imagen, está listo para ser perfectamente recortado, como en este caso de acá, sería interesante que lo puedan aplicar y ya no habría necesidad, por ejemplo, de pedir el archivo original en Illustrator, ¿ya? Tal vez alguna duda sobre esto. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Solo una cuestión, sí. ¿Aplicaría el mismo método en caso de que quiera, por ejemplo, vectorizar una firma?
Sí, bueno, en el tema firma dependería de cómo tengamos el archivo original de la firma. Tendría que ser una firma con escaneado casi que en la máxima calidad posible para que obviamente el calco haga su trabajo de ir haciendo los recortes. Sí, y la firma incluso es un poquito más complicada con el tema de las curvas que a veces tienen o algunos trazos que son difíciles o serían difíciles de interpretar para el programa. Yo he calcado, sí, algunas firmas cuando he necesitado para certificados, pero obviamente eso ya es incluso un proceso ahí donde se fusiona, incluso fusionaría yo Illustrator y Photoshop, sí, porque al momento de, les explico, al momento de pasar la herramienta de calco, lo que vamos a tener es algo muy fino. Entonces, quiero dar un poquito más de contraste a eso, lo puedo hacer ya en cambio en Photoshop. Entonces, ahí ya se empiezan a unir dos programas, ¿sí? Como te digo, Marlon, sí se puede hacer un calco, pero tendríamos que primero analizar cómo está ese escaneado de la firma, salvo que sea ya obviamente una firma digital. Entonces, ahí sí obviamente tenemos más calidad todavía. Bien, continuemos entonces. Voy, voy a copiarme nada más del diseño anterior, estos iconos de acá. Estos iconos de acá ustedes lo consiguen en FreePic también, ¿sí? Eh, sin ningún problema. Y miren, cuando yo ya he copiado, pues automáticamente se copia ya con las sombras que se les había dado previamente. Entonces, si es que tal vez alguien no sabe cómo filtrarle bonos, es fácil. Aquí en Illustrator, en FreePic, acá al último tengo Ya yo la estamos opción de viendo. iconos. Ah, Entonces, ya. por ejemplo, busco reloj. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, Sí, sí. Fíjense, aquí están algunos iconos de reloj, ¿ya? Si yo selecciono uno de ellos, por ejemplo, voy a este de acá, y ustedes que este icono va a ser en estos formatos de acá, o sea, en este caso sí podría implementarlo en Illustrator, porque recuerden que les había explicado que esta extensión EPS es un comprimido del punto ahí, ¿ya? Entonces, si es que yo lo descargo, bueno, esto va a ser desde una descarga externa, me va a redirigir página. Bien, siempre, a ver, aquí hay que ser claros. En PNG podemos descargarlo en el caso de que no vayamos a alterar este icono de aquí, el color. Porque si es que yo lo descargo en PNG, lo que me va a tocar hacer es otra vez lo que les había explicado en esta última parte del calcado de imagen para poder alterar el color. Pero si yo trabajo con esta extensión SVG, ¿sí? Que también es compatible y con archivo de Illustrator. Vamos a revisar esto. Si aquí tengo yo la descarga en .cvg, abrir con, y me sale incluso Adobe Illustrator como uno de los programas que me permite abrir estas extensiones. Entonces se me abre un nuevo documento con este icono. Lo que hago es únicamente copiarlo, ¿sí? Lo voy a hacer un poco más pequeño, manteniendo la proporcionalidad. Recuerden ustedes con la tecla de Shift y le doy un color. Y yo ya tengo ahí, por ejemplo, iconos descargados. Recuerden que habíamos visto algunas plataformas para, bueno, en este caso los iconos, también para lo que son la página de stick.png. Ahí encontramos, por ejemplo, logos de WhatsApp, logos con una transparencia. Entonces no haría falta estar haciendo otro proceso por detrás. Miren, voy a ponerle aquí al logotipo de la universidad y voy a ponerle acá al logotipo del IEEE. Voy a ponerle ya dentro de la mesa de trabajo. Es lo que les decía con este calco de imagen.
y como ya lo expandimos para que trabajen como un objeto, puedo yo modificar el color del logo, lo tengo ya en color blanco. Entonces, para que ustedes vean cómo pueden saltarse o automatizar algunas cuestiones que a veces no tenemos a la mano. Si no tenemos a la mano a veces logos, lo que normalmente es lo que sucede. Entonces, ustedes ya pueden, con esta herramienta de calco de imagen, al momento de colocar o de importar sobre mi mesa de trabajo, pueden ustedes ir aplicando este tipo de cambios, ¿sí? Vamos a ir culminando con el diseño y a poner algunos de los datos que todavía me están faltando. Sí, ahí por ejemplo ya la hora. Selecciono los dos y puedo ir moviéndose dos al mismo tiempo, igual el calendario. Por ejemplo, vamos a buscarlo acá de nuevo. Un icono de calendario. Bien. Esperamos a que se nos descargue. Listo, tenemos descargado el último de los... A ver, ya. Aquí está. El último icono, el icono que necesitábamos. Lo copiamos y lo pegamos. Y estamos ahí, por ejemplo, ya la fecha. El calendario que va a ser para determinar la fecha. Miren ustedes, aquí yo acabo de ocupar la herramienta de duplicado. Sí, he duplicado ese texto de acá. Lo duplico, entro con la tecla de T, de texto, para poder modificar, en este caso, la hora que estaba puesto. Y vamos a ponerle, hoy por ejemplo, viernes 17 de julio. Voy a moverlo para que quede un tanto centrado hacia el elemento que está acá. Y por último, me parece que teníamos un código QR. Lo podemos pegar también. Miren, siempre que ya tengo yo por ejemplo, un texto creado, lo único que puedo es, si yo necesito con la misma, el mismo tamaño y la misma tipografía, lo único que... Ingeniero, hola. Sí, José. Ingeniero, lo que pasa es que me llamaron de mi trabajo, tengo una reunión de trabajo ahorita y ¿cómo puedo para justificar la falta? Pues tengo que salir ahorita. Y lo de la tarea, lo del proyecto, ¿cómo voy a presentar? O también lo van a subir en Ya, bueno, me parece que esta clase también la van a subir los muchachos de IEEE a la página de YouTube, al canal de YouTube que ellos tienen. No sé, Javier, tal vez ahí, como ustedes como organizadores, pues que me pueden ayudar con el tema que el compañero Sí, nos está consultando. buenas tardes. Con respecto con la asistencia, sí, ya se les tomó antes la asistencia. Y ya, con y respecto lo del con trabajo. el trabajo, ya más tarde se le enviaron su correo a sus correos la parte de requisitos para el trabajo. Ya, entonces muchas gracias. Entonces que tengo una reunión, disculpe, ¿verdad? Listo. Bueno, estimado José, esperamos que te haya servido estos 3 días de curso, un poco que hemos visto algunas herramientas. Continuamos Sí, nosotros. muchas gracias. Aprendí bastante de su curso. Muchísimas gracias por impartir sus conocimientos. Listo, a las órdenes siempre, José. Bien, continuamos entonces. Yo les decía, ¿cuál es la parte más interesante de Illustrator? Que cuando yo ya tengo un elemento creado, lo puedo ir simplemente duplicando y editando, ¿sí? Se me hace más práctico y más sencillo al uso. Por eso digo, a veces siempre cuando a mí me consultan de por qué Illustrator y no Photoshop, yo creo que hemos visto en estos días y la practicidad que tiene este programa. Photoshop ya
ahorita solo con todo lo que yo tengo aquí, mínimo tuve que haber creado una capa. Entonces, si quiero unas 10, 15 capas y eso ya se vuelve a veces se vuelve un poco ya en el uso también algo que no se ve estéticamente también porque confunde y a la final no tiene el resultado deseado. Entonces, para que ustedes vean que las herramientas de degradado también las tenemos en Illustrator y que los pueden aplicar con 2, 3 simples pasos. Entonces, es interesante que ustedes ya vayan teniendo en cuenta estas recomendaciones que yo les voy dando. Por ejemplo, yo ya tengo acá creado el viernes 17 de julio como texto. Lo único que hago es duplicar con la tecla Alt, ¿sí? Y lo posiciono por encima del código QR que ya teníamos y pongo el texto de inscripciones. ¿Cómo salgo de la opción de inscripciones? Recuerden ustedes, dándole a la tecla de escape, lo voy a centrar un poquito sobre la... Y estamos ahí, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito más de esto. Ahí puede ser. Voy a bloquear el degradado para pasar mi texto de diseño gráfico para redes sociales hacia encima del elemento porque estaba por debajo del degradado. Traer al frente y ahí con más razón incluso se notan las sombras que tenemos. Igual los bordes también están por detrás. Entonces vamos a empezar a organizar ya nuestra mesa de trabajo, organizar, traer al frente y listo. Tengo ahí prácticamente organizado todos los elementos, sí, que no esté ninguno quedándose detrás de otro. Y siempre hay que estar pendiente de eso. Cuando a veces, por ejemplo, en este caso yo tengo el degradado, pero tengo también el borde, siempre hay que bloquear el uno para trasladarle al otro, es lo más recomendable porque puede llegar a confundirse en ese sentido. Bien, por último, creo que hemos visto prácticamente todo, ¿sí? Tal vez hasta aquí alguna pregunta también por parte de ustedes. Me gustaría que en esta última parte poderles escuchar. Yo siempre he estado un poco con más bien dicho, siempre he estado en todo momento con mi pantalla proyectando. No he tenido el gusto de ver si es que estamos con las cámaras activas o algo, pero sería interesante poderles escuchar también, ¿sí? Si es que qué es lo que han aprendido, si es que obviamente pues algunas de estas herramientas para ustedes son nuevas, si es que incluso ya empezaron a trabajar con el ilustrador desde el primer día, con algún proyecto que ustedes tengan. Una pregunta, disculpa, para cambiar el color en el degradado, no me aparece a mí la opción del cuentagotas. Yeah. ¿Qué versión del ilustrador estamos trabajando? Estoy con la opción portable. Ya, ahí va una de las cuestiones que habíamos conversado cuando me preguntaban si es que el portable no tenía una de las opciones, es una de ellas. Sí, el portable lo que tiene me parece que es una interfaz similar a la del 2015-2016. Entonces ahí no tenemos la opción del cuentagotas directo, pero si es que yo selecciono el color, ¿sí? Si es que yo selecciono este color y le doy a la tecla I de cuentagotas, igual cambia, ¿sí? Igual va a cambiar. Sí, porque yo veo el selector de color directamente, pero en este caso, como ustedes tienen un ejecutable, selecciono mi color. A ver, se me creó otro. Selecciono mi color, tecla I de cuentagota, igual pasa a seleccionar un color, ¿sí? Pruébenle así. En el Ok, caso de que no muchísimas sea gracias. así, sí, ¿funcionó, estimada Viviana? Ahorita lo estoy probando. Bien, me avisan nomás. Entonces, vamos llegando casi ya a nuestro diseño. Lo que hemos hecho es, más que una réplica o tratar de poner los mismos elementos, es ir viendo cómo funcionan
cada uno de los elementos en el diseño, ¿sí? Como ustedes han visto, entonces, durante estos 3 días les he tratado de impartir las herramientas básicas del ilustrador. Hay algunas que obviamente ya van más allá de un diseño gráfico para redes sociales. Es que alguien en algún momento esté interesado también en aprender a dibujar, a ilustrar, a crear retratos. También el ilustrador está orientado hacia ese funcionamiento, pero ya es un poco más allá de lo que en este curso habíamos necesitado, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Tenemos media hora, entonces nos queda el último tema de exportar y cambiar de modos de color, que lo vamos a ver, que también es bastante sencillo de irlo aprendiendo. Bien. Para nosotros poder guardar un archivo que hayamos, ¿sí? Hay que primero entender la diferencia entre guardar y exportar, ¿sí? Guardar únicamente nos permite guardar todo lo que hemos trabajado en un archivo de extensión.ai, que es obviamente el ilustrador. Pero la opción de exportar me permite exportar a mí a diferentes formatos que, por ejemplo, yo ya puedo compartir, en este caso en mis redes sociales. Vamos a ver. Si yo le doy en archivo y bueno, dar como, sí, se me aparece la ventana ya de seleccionar a dónde yo quiero guardar ese archivo y me muestra la extensión, que en este caso es .ai, que es de Illustrator. Entonces me muestra dónde yo puedo guardar archivo, pero vamos a ir viendo las diferentes opciones de exportación. Asimismo, en archivo, exportar, tengo yo 3 opciones. ¿Sí? La que vamos a ocupar ahora es exportar como. Igual manera, asimismo se me abre una nueva ventana para seleccionar la ubicación en la que yo quiero guardar mi archivo. Pero lo que voy yo acá es lo que determinar la configuración de mi exportación, ¿sí? Me pide formato. Vean ustedes, tenemos una larga lista de formatos que podemos ir trabajando. Incluso me permite, hay una exportación en PSD que es para Photoshop, en el caso de que queramos ocuparlo, pero lo que les digo ahí es que se les va a abrir un solo documento como todo junto y no elemento por elemento. Entonces, eso es una de las aclaraciones que hay que hacer, porque acá también hay exportación para Photoshop. Pero tengo JPG y PNG, que son los que me interesaría. ¿Sí? En este caso vamos a exportar a JPG para que sea ya un archivo que esté listo para poder subirlo a redes sociales. Y acá abajo me dice usar mesa de trabajo. En este caso no está seleccionada esa casilla de usar mesa de trabajo. Vamos a ver, bien, vamos a ver lo que pasa si es que yo exporto solo así, sin seleccionar la mesa de trabajo que yo quiero exportar. Le voy a dar a exportar. Y ojo acá también con la última ventana que se me abre al momento de exportar. Me pide modo de color, sí, que habíamos visto a un inicio. RGB, CMYK, escala de grises. Y aquí me pide la calidad de que, por ejemplo, yo configure mi mesa de trabajo para 150 píxeles por pulgada. Yo aún puedo mantener esa calidad, que sería la 10, la máxima, o irle igual bajando, ¿sí? Lo recomendable es mantenernos en un rango de exportación de entre 7 a 10, ¿sí? De 7 a 10. ¿Qué es lo que hace esto de la calidad? Es bajar el peso del archivo. Por ejemplo, en máxima calidad ahora supongamos que me exporte con 5.5 megas, pero si es que yo le pongo menos a eso, va a ir bajando. También el peso del archivo que me va a generar, ¿ya? Igual acá abajo, miren, fíjense ustedes, otra vez me pide resolución, ¿sí? Como yo había tenido 150 configurado, la tengo que poner en 150, ¿sí? Para mantener la misma calidad. Si le pongo más allá,
va a interpretar de manera errónea la exportación. Entonces, nos va a generar quizás algunos efectos que no queramos en nuestro diseño. Siempre hay que tener claro la configuración que hice yo al inicio y con la que voy a terminar exportando mi trabajo final. Ya, por último, el suavizado siempre lo dejamos acá por predeterminado en este caso, no necesitamos nada más que para nuestro archivo para redes sociales, entonces no hay ninguna modificación en estos casos. Bien, le voy a exportar en calidad máxima y le doy al OK. Vamos a ver. Sí, fíjense ustedes qué es lo que acaba de pasar. Yo exporté, ¿no es cierto? Yo exporté sin seleccionar, recuerden ustedes, esa opción de mesa de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Como tal, exporta todo lo que yo tenga, tanto dentro de mi mesa de trabajo como fuera de la misma. Entonces, por ejemplo, tengo ya acá el color azul, el color amarillo, obviamente mi diseño, y luego el color que seleccionamos para el logo del IEEE, y acá la última imagen que hicimos máscara de recorte. ¿Ya? ¿Cómo evitamos eso? Es archivo, exportar como, y siempre seleccionando la mesa de trabajo que yo quiero que se exporte únicamente, ¿sí? Porque si es que como ustedes se dieron cuenta, yo no selecciono nada de eso, me va a exportar todo lo que tenga dentro del archivo. Seleccionando esto, en este caso, por ejemplo, me dice usar mesas de trabajo, todo voy a ponerle en rango. Si yo selecciono un rango, en este caso he trabajado con una sola mesa de trabajo, pero si tuviera 3 mesas de trabajo, se me van a exportar las 3 individualmente, ¿sí? No todo en conjunto como acaba de suceder en esta última exportación que hicimos, ¿sí? Entonces, seleccionando el rango del cual yo quiero que se exporte, en este caso voy a exportar la mesa de trabajo número 1. ¿Dónde veo qué número de mesa de trabajo necesito exportar? Es acá. Si es que no tienen la ventana de mesas de trabajo, podemos ir acá a la barra de menús, ventana, mesa de trabajo también, ¿sí? Activarla para que ustedes vayan viendo el número y nombre de la mesa de trabajo. ¿Ya? Entonces, esta mesa de trabajo, por ejemplo, es la número 1. Si yo tuviera número 2, voy creando más mesas de trabajo, ya para que ustedes vayan viendo cómo se va trabajando con las mesas de trabajo. En este caso, lo voy a dejar solo el 1. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente al momento de exportar. Si es que yo tuviera, me invento unas 10 mesas de trabajo, tuviera que poner 1-10, ¿sí? Para marcar el rango de dónde yo quiero que se exporte. Si es que en el caso solo necesito la mesa número 2, pongo solo el número 2. Si yo necesito que vaya desde la mesa 3 hasta la 10, igual. De la misma manera yo selecciono para que vaya de la 3 a la 10 únicamente, ¿sí? Esa es una también, es una de las últimas cosas interesantes también, que podemos trabajar con varias mesas de trabajo, pero al final, si solo nos sirve una, pues solo esa una y no hace falta estarla ni eliminando ni dejando de lado, ¿no? Eso, entonces, por ejemplo, vamos a dejarle en la una, y lo exporto en archivo JPG, me sale las mismas opciones de exportado en JPG. Y ojo, algo que se me está tal vez queriendo pasar por alto. Aquí dice modelo de color, que es RGB, CMYK y escala de grises. Si ustedes me preguntan si aquí es donde yo modifico el modo de color con el que estaba trabajando, no. ¿Sí? Este de acá siempre es dejarlo en el archivo nativo que está configurado en mi mesa de trabajo. Si yo muevo esto, van a ver algunos elementos, por ejemplo, el logotipo de la universidad que estaba en Illustrator y solo está configurado para RGB, y acá no se me va a ver, se me va a quitar automáticamente, ¿sí? Porque no está puesto desde un inicio ese modelo de color. Entonces esto de acá, lo recomendable es dejarlo en RGB, en el nativo, obviamente, si trabajamos en CMYK, pues obviamente en CMYK, pero normalmente cuando nosotros ocupamos extensiones .jpg, es para medios digitales, ¿sí? No, es raro que alguien vaya, por ejemplo, a querer hacer una impresión con RGB. Ustedes habían visto este tema, lo expliqué el primer día del curso. Y miren, aquí está, ¿sí? Aquí está la exportación.
incluso me dice el nombre y mesa de trabajo 1. Entonces, voy a previsualizarlo y aquí tenemos ya únicamente lo que yo necesitaba de esa exportación. Sí, ya no está apareciéndome lo que a veces yo les decía al principio, ocupamos como refuerzo, como por ejemplo los colores para tenerlos ahí a la mano y poder ir solo únicamente seleccionando con nuestra herramienta de contagotas, ¿ya? Eso en cuanto a la exportación, ¿sí? Eso en cuanto a la exportación. Pongamos, y como siempre yo comencé este curso diciendo que a veces estos diseños se vuelven multiplataforma. Es decir, si yo, vamos a eliminar esta imagen, si, si yo, por ejemplo, yo creé mi mesa de trabajo pensando que solo iba a ser para redes sociales, pero pasa que me piden para impresión. Tengo que volver a hacer otro diseño. Se preguntarán ustedes, y aquí es donde llega una ventaja también de manejar Illustrator a comparación de algunos plataformas que son de diseño, así como esta de acá, me parece que es Corel Draw, que también es una de las que también he escuchado que están ocupando para diseño. Acá llega una de las ventajas del Illustrator en el caso de que yo quiera convertirlo automáticamente los colores, más que nada, ¿sí? Como tal, el diseño no va a variar, lo único que yo voy a modificar es mi modo de color con el que estoy trabajando. ¿Cómo hago esto? Archivo, me voy a la parte final y aquí me dice modo de color del documento. Y fíjense ustedes ahí que está color CMYK y está seleccionado el color RGB que habíamos configurado al inicio, ¿sí? Entonces, recordando un poco lo que les había explicado, CMYK para cuando yo necesito imprimir y color RGB para cuando yo necesito solo para algo digital. Pero en este caso ha pasado que yo ya exporté en RGB para subir a mi red social, pero aparte de eso, supongamos que este fue un afiche que necesitaba ser impreso para obviamente hacer publicidad. Entonces, únicamente dándole al color CMYK, yo voy a convertir los colores, ¿sí? Y este paso es importante hacerlo siempre al final, ¿sí? No mientras yo estoy trabajando en mi diseño, porque van a ver ustedes ahora cómo los colores se van a convertir, perdón, se van a hacer un poquito más opacos. Ya, se van a hacer un poquito más opacos poniéndole al CMYK. ¿Sí? Miren, cambió totalmente los colores que yo tenía. Incluso se ve hasta un poco rojizo, diría yo, la parte del fondo. Aquí, por ejemplo, este azul ya no tiene la misma tonalidad. ¿Eso está bien o esto está mal? Eso está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con un monitor que es digital, entonces, por lo tanto, representa modos de color de RGB. En el caso de que no sea así, perdón, obviamente nosotros vamos a ver ahorita alterado, pero en el rato de la impresión les va a salir similar a lo que estaba desde un inicio. ¿Ya? Eso sería entonces en cuanto a la modificación de colores en RGB. ¿Tal vez alguna pregunta, alguna duda? Bien, por ejemplo, ahí yo vuelvo a RGB y vuelvo a tener los colores del principio. Entonces tengan en cuenta eso cuando ustedes estén yendo a mandar a imprimir el documento en CMYK. Tengan en cuenta de que no es que el color cambió, sino lo único que cambió es la forma de visualización, ya que el monitor trabaja con siempre un monitor trabaja en RGB, no va a trabajar en CMYK. Eso es lo único importante quizás que hay que considerarlo, si no hay que alarmarse de que se ve obviamente los colores alterados, ¿ya? Y por último,
lo que les quiero indicar es la opción de también exportar esto o guardar como PDF, ¿sí? Guardar como, vamos a la opción de guardar como. En los formatos de la parte de Illustrator, aquí está lo que les decía, Illustrator EPS, que es un comprimido. Tengo PDF, ¿sí? Adobe PDF, que si es que yo le doy a guardar, me salen algunas opciones para lo que sería el guardado de este archivo. Y lo que nos interesa a nosotros tener claro es el ajuste preestablecido de Adobe PDF. Por lo general viene valor por defecto de Illustrator. Yo despliego esto y aquí tengo, por ejemplo, calidad de prensa, impresión de alta calidad y el tamaño de archivo más pequeño. En el caso de que nosotros estemos ya yendo a mandar a impresión y a veces nos piden, lo que normalmente les van a pedir para impresión, PDF o el archivo de Illustrator. ¿Por qué les piden PDF? Porque un PDF que ustedes tengan también lo pueden abrir en Illustrator. Sí, por ejemplo, vamos a guardarle nada más para que ustedes vean y tengan presente que si es que ustedes quieren editar un PDF, ponerle algunas herramientas de las que hemos visto ahora acá, pueden abrir un PDF en Illustrator sin ningún problema. Por ejemplo, si aquí está el PDF que se generó, si yo le doy en archivo, abrir como Illustrator, se me abre el archivo PDF en mi documento y me permite editarlo, ¿ya? Sí me permite editarlo. Aquí lo que habría que tener es instaladas las tipografías, en el caso de no haber creado contornos, tener instaladas las tipografías que se ocuparon en el PDF, nada más, ¿sí? Bien, al final me pidieron unos minutitos los chicos del IEEE para poderles explicar sobre la tarea que ustedes van a tener que hacer ocupando las herramientas, por ejemplo, textos, objetos, si es que ustedes tienen también la herramienta, bueno, de pluma, de gradado, poder hacer un afiche que ayude a promocionar algún producto o algo que ustedes quieran dar a conocer mediante este afiche, con medidas de redes sociales que yo les había compartido incluso en el grupo de WhatsApp, el primer documento que trabajamos en el primer día del curso, ¿sí? Voy entonces, prácticamente hemos llegado ya al final de este curso. Sin antes, pues decirles que muchísimas gracias por haber sido parte del mismo. Espero que se lleven más que nada una experiencia muy buena y que sepan de aquí en adelante, pues poder aplicar los conocimientos que ustedes hayan podido adquirir durante estos 3 días, durante estas 2 horas diarias que hemos tenido también. Nada más que de mi parte, agradecerles a todos ustedes y si es que por ahí tienen alguna duda o alguna consulta antes de finalizar esta jornada, estoy yo a las órdenes. Voy a darle paso a Javier para que tome la posta y que también nos pueda explicar un poquito más sobre lo que se viene después para que ustedes puedan obtener la certificación. De mi parte, muchísimas gracias y estoy siempre a las órdenes. Buenas tardes con todos los asistentes. Quienes conformamos el capítulo técnico Construct perteneciente a la rama estudiantil del IEEE de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, agradecemos su participación al taller de diseño gráfico para redes sociales. Esperamos que este taller sea beneficioso para su crecimiento personal y profesional y que los conocimientos adquiridos sean plasmados en sus futuros emprendimientos. Un agradecimiento especial al licenciado Pedro Orellana por su aporte como ponencia en el desarrollo de este taller. Con respecto al certificado de asistencia simbólico por parte del capítulo, recordarles que los requisitos necesarios para la obtención del certificado son tener la asistencia de los 3 días que se desarrolló el taller y la entrega del trabajo final, como se mencionó. Con respecto al trabajo final, se les enviará en sus respectivos correos las observaciones y requisitos para este trabajo. Y la entrega del trabajo tendrá que ser enviado al correo del capítulo, como se está proyectando en la pantalla.
que es itriple.ups.cuenca.consopt@gmail.com. Y la fecha máxima de entrega será el sábado 25 de julio hasta las 24 horas. De manera más comedida, a los asistentes si pueden habilitar sus cámaras para el registro del taller. Listo, muchas gracias. Nuevamente queremos agradecer su interés en el taller y desearles el bienestar de ustedes y de su familia. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Para Muchas todos. gracias. Gracias. Gracias, Pedrito. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.